Estamos con Esteban Polidura, director de inversiones para las Américas de Julius Baer, que se conecta desde Zúrich, Suiza. Muchas gracias, Esteban. Al contrario, Eduardo, un gusto estar contigo el día de hoy. Esteban, quería que, bueno, venimos de una semana en que tenemos bastante convulsión en monedas, que están expresando distintos tipos de preocupaciones. Peso mexicano en particular, el peso colombiano también, pasando por un momento de debilidad, el real brasileño también. Quería que nos des un poco tus visiones. ¿Cómo estás de esto? ¿Son temas preocupantes o no? Partamos por México que es tu país natal, según tengo entendido. Exactamente, Eduardo. Y además, qué bueno que lo resumiste de esa forma, porque en realidad, y voy a poner números simplemente de forma didáctica, yo diría que el 80% de la debilidad que estamos viendo en la región no tiene que ver con historias particulares de la región, sino con una fortaleza del dólar general. Y esto tiene que ver por los mensajes que ha mandado la Reserva Federal respecto a la trayectoria de la inflación, donde actualizó recientemente sus perspectivas a una inflación ligeramente más alta. Y por otro lado, también a un mensaje sobre tasas, donde da a entender que a lo máximo debemos esperar un recorte de tasas este año, ya estirando la Liga 2. Y eso obviamente recalibrar esos estimados de inflación y de tasas ha hecho que el dólar se fortalezca en general. Y después yo creo que hay una parte menor para la región, que claro, distintos países tienen esa parte un poco más relevante que otros. Y como decías tú, comenzando con México, para México esa otra parte es importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un proceso electoral que sorprendió. No en la parte presidencial, ahí creo que las encuestas dejaban muy claro que la candidata del partido Morena era la más probable de salir ganadora, y así fue, pero sorprendió que el partido del actual presidente, Morena, ganó en términos absolutos de forma muy importante en el Congreso, una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y casi una mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Y eso obviamente, Eduardo, reconfigura muchísimo el balance de poder en México. Pero los mensajes hasta ahora, desde del gobierno, lo ha dicho AMLO en sus conferencias matutinas, también Claudia Sheinbaum, están tratando de dar un mensaje de tranquilidad, de que esta volatilidad es temporal. ¿Tú coincides con esa visión? Mira, yo creo que hay como típicamente sucede cuando hay un cambio de poderes, ¿no? Hay una reacción inicial que tiende a ser una reacción más emocional que otra cosa, porque hoy en día todavía hay pocos datos, pocas cifras, pocos planes claros que permitan a los inversionistas y a los analistas poder hacer proyecciones muy puntuales, ¿no? Entonces, claramente en el momento en que se hace evidente esa sorpresa de la nueva composición del Congreso, hay una primera reacción, ¿no? Después, lo que sucede también, Eduardo, es que junto con esa primera reacción salen varias voces, no nada más el actual presidente y la presidenta electa, sino otras voces dentro del partido en el poder, con diferentes mensajes, ¿no? Y ese encuentro de mensajes causó algo de volatilidad, causó algo de preocupación que fue resentida precisamente en el tipo de cambio, y después han salido precisamente el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum a tratar de tranquilizar un poco a los mercados. Yo creo que algo sí permanece, y permanece la duda respecto a cómo esta nueva composición del Congreso jugará en cuanto a algunas reformas que el actual presidente quiere llevar a cabo, en especial la reforma del Poder Judicial, que pudiera ser muy trascendente y cambiar esa visión de largo plazo en México de manera importante. Hacemos un poco a las otras monedas que han dado señales de nerviosismo en el mercado latinoamericano. Vamos a Brasil. Quería ver un poco tu visión ahí. Hay preocupación de que Fernando Haddad, de hecho, está perdiendo un poco su peso político, que Lula puede soltar la billetera, aumentar el déficit. ¿Cuál es tu visión? ¿Ese temor es fundado? Sí, mira, hay evidentemente en Brasil un tema igualmente político, aunque en diferente escala, y ahí tiene mucho que ver con el tema del endeudamiento. El endeudamiento yo creo que ha llegado a ser hoy en día tal vez el tema
principal en los mercados financieros. No nada más tiene que ver con Brasil, tiene que ver con el mundo entero. Y la historia larga, muy, muy resumida, tiene que ver con el COVID. Para sacar a la economía global de esa recesión generada por el COVID, se inyectaron una cantidad de dinero exorbitante a nivel global. Y hoy en día muchos gobiernos cargan con esa deuda extra, con ese endeudamiento que no se preveía. Y por ende vemos endeudamientos sobre PIB por arriba del 100% ya de forma recurrente. En Brasil el tema de deuda es también un tema sensible y por lo tanto esa reconfiguración de algunas personalidades o potencial reconfiguración de algunas personalidades en el gobierno abre la puerta a que esa disciplina financiera, fiscal, de gasto, pudiera estar en entredicho. Y de nuevo, como el tema es sensible a nivel global, va a ser sensible a nivel Brasil. Y pasemos a Colombia, el otro país. Dame tu visión de ahí. Acaba de pasar este fin de semana la noticia de la reforma pensional. ¿Vamos a ver más debilidad en el peso colombiano? Sí, la reforma de las pensiones no es una reforma que tenga un apoyo general a nivel de población. Hemos visto varias muestras de que varias personas, varias voces importantes están en contra. Aunado a esto, el presidente Petro también ya tiene un periodo largo en el poder donde algunas cosas que se habían prometido durante la campaña no se han podido llevar a cabo, ¿no? Así es que creo yo que comienza ya a haber una situación en Colombia donde ese espacio que se le había dado al presidente se está tal vez acabando, se está acotando sin duda alguna, y la paciencia de nuevo no es la misma. Yo creo que de nuevo esto abre la puerta a que de pronto se forcen ciertos cambios y que esos cambios tengan un choque con la forma de pensar de tal vez grupos grandes de personas y que esto genere algo de volatilidad. Esteban, con esto voy ahora a mi última pregunta. Eres director de inversiones para América Latina. ¿Dónde están las oportunidades en la región? ¿Qué países quizás están mostrando activos más subvalorados? ¿O estás recomendando quizás mantenerte lejos de América Latina en este momento? ¿Cuál es tu visión? No, sin duda alguna, nos gusta América Latina. De hecho, tenemos una visión positiva hacia América Latina como región. Esto quiere decir que en las carteras, en los portafolios de renta variable, sugerimos tener América Latina con un peso importante, un peso relevante con respecto a los índices. Ahora, la pregunta es buenísima. ¿Dónde en América Latina? Bueno, hoy en día tenemos dos mercados con una recomendación de sobreponderar en la región. El primero es Chile y el segundo es Brasil. ¿Qué nos gusta de Chile? Chile tiene una historia muy completa donde prevemos un crecimiento económico importante este año, digamos alrededor del 3%, el próximo año muy similar, con una inflación bajo control, y aunado a esto tenemos un mercado de renta variable atractivamente evaluado, es decir, con valuaciones por abajo de esos promedios históricos que hacen interesante el mercado por sí solo. Finalmente, agreguemos a esto el tema del cobre, que como commodity es uno de los commodities favoritos para nuestro equipo. No nada más tiene una historia dependiente de China, sino además tiene una historia dependiente de la transición energética. El cobre es el conductor más eficiente en términos de electricidad, así es que esa historia de transición energética juega a favor de Chile. Y después tenemos a Brasil con una economía que crece, que tiene exposición a China, pero también a Estados Unidos, pero también a Europa. Además, con el potencial de nuevo de que las valuaciones en el mercado de renta variable tengan una corrección hacia arriba. En fin, Brasil tiene perspectivas interesantes. ¿Dónde estamos neutrales? Estamos neutrales en México. Creemos ahí que se necesita más claridad para ver hacia dónde va ese rumbo económico después de las elecciones y sobre todo, Eduardo, el Estado de Derecho, que va a ser muy importante para los inversionistas. Y finalmente, en Colombia estamos subponderados precisamente porque vemos unas condiciones más retadoras que para otros mercados. Esteban Polidura, director de inversiones para América Latina de Julius Baer. Muchas gracias. Te agradezco por conectarte con nosotros en Bloomberg en español. Con muchísimo gusto, Eduardo. Gracias a ti.